Señor les bendiga, buen día a todos, buen día amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Bueno, ya para algunos es mañana, para otros tarde, otros noche, pero hoy estamos este nuevo video que estamos realizando, amor, desde la ciudad de ¿qué? De Valencia. Bueno, sí, Dios los bendiga a todos, verdad que es una bendición poder estar nuevamente aquí en este video que Dios nos permite hacer para seguir con nuestro trabajo que tenemos de nuestro principio, nuestros comienzos, nuestra historia. Hoy vamos con la segunda parte. Sí. Y estamos haciéndolo desde la salita del Centro Misionero de Tenda de Valencia, ¿no? Sí, la recepción, estamos aquí en nuestro lobby. Bueno, para que todos los que sepan y quieran venir a congregarse, estamos aquí en la calle Or de Beirá, sí, no la aprendemos, calle Or de Beirá o Huerto de Beirá, número 4, al lado del Estadio Mestalla, cerca del Estadio Mestalla, aquí detrás del edificio Europa, muy fácil de llegar, metro, bueno, transporte, bus, por todo lado estamos rodeados de buen transporte, gracias a Dios. Aquí ha sido una bendición. De pronto alguien se preguntará cómo están, estamos contentos. La verdad, estamos muy contentos aquí sirviéndole al Señor, que es la parte más importante. Estamos sirviéndole al Señor como siempre nos ha gustado servirle al Señor. Los dos aquí con los niños, con los adultos, con los ancianos, bueno, con todo, llevando ese amor de Cristo a todas las familias y bueno, logrando ese deseo del Señor, que es llevar el Evangelio por todo el mundo. Y la verdad que ha sido una bendición poder estar aquí enseñando a la gente en el ya con un poquito menos de frío, se nos está bajando ya el invierno, ya podemos decir que tenemos un clima muy agradable para nosotros que somos un poquito de tierra fría. Bueno, todavía estamos como el clima de Manizales, creo que estamos en el clima de Manizales, frío, hace calorcito a veces, pero muy rico. Ya pasamos un tiempo de invierno, había mucho frío, pero no, ya. Como dato curioso, aquí lo más de pronto impactante es el viento, ¿no? Qué viento tan fuerte. Vientos fuertes, entonces, que hemos tenido en este invierno, ya dentro de poco empezamos nuestra primavera, y bueno, es un clima de verdad de bendición en esta nueva experiencia que tenemos. Hoy vamos a hablar de algo bien importante de nuestra vida, de nuestra historia, amor, y es nuestra primera infancia, amor. Amén, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 19, el versículo 13 y 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El Señor siempre tiene la mirada puesta en todos, en todo el ser humano, incluidos los niños, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos recuerdos de nuestra infancia. Yo quisiera hoy pues que todos sepamos y recordemos, pues no te conocí, pero lo que me has contado, y si hay algo más que contar que yo también pueda saber, junto con todas las personas que están mirando este segundo video de nuestra historia, y vamos a hablar de nuestra infancia. ¿Cómo fue tu infancia, amor? Tu primera infancia. Bueno, vamos a hablar de lo que recordamos, porque nosotros no recordamos nuestra primera infancia mucho, a veces, y ¿sabes algo? Yo creo que no lo recordamos, y esto es algo bien especial. Siempre he meditado en eso, amor, porque nosotros como seres humanos el Señor no nos permite recordar nuestra primera infancia de bebés y de 1, 2, 3 años, 4 años, los primeros años, realmente no recordamos, es muy mínimo lo que se recuerda, y a veces se recuerdan cosas que impactaron realmente nuestras vidas. Pero yo creo que es la etapa más hermosa delante del Señor, porque es una etapa de inocencia, de perfecta inocencia. Por eso el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos, esa primera etapa de infancia. Y es aquí algo que ya de una vez les vamos a enseñar a nuestros hermanos que están viendo y a nuestros amigos, y es que es una primera infancia en la que somos santos, en el sentido que somos separados por el Señor, diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Así que si un niño en esta etapa, primera infancia, fallece, ¿para dónde vamos? Al cielo.
al reino de los cielos. Así lo dice el Señor. De ellos es el reino de los cielos. De los niños. Entonces, cuéntame, amor, tu infancia. ¿Qué sabes o qué te contaron de tu primera infancia? Bueno, en lo que me acuerdo de mi primera infancia. Lo que te contó tu mamá. Bueno, la verdad es, bueno, como les he ido diciendo, mi primera infancia, a ver, entre la edad de los 2, 3, 4, 5, hasta los 7, 8 años más o menos que estuve con ellos. No, pues normal, estaba en el hogar con mi mamá. Recuerdo que mi mamá tenía un restaurante, tenía una finca de Colombia, ¿no? Una finca, porque es que aquí en España las fincas son los edificios. Una finca ya cafetera había. Un chalet, aquí sería. Sí, recuerdo que tenía un restaurante, allá se abrían los lunes y tocaba ayudarle a mi mamá a atender, porque se vendía los almuerzos, desayunos, gaseosas, bueno, todo allí. Recuerdo que mi mamá me ponía el delantal, era una de las cosas que no me gustaba, ni a mi hermano tampoco le gustaba que nos pudieran dar, pero era donde se echaba la plata para poder dar vueltas, porque no había cajero, como no, el cajero era aquí. Negocio, o sea, fuiste trabajador desde pequeño. Sí, sí, entonces, no, mira que ahora que tú dices que fui trabajador desde pequeño, yo recuerdo, ahora que me estoy acordando, me he acordado, sí fui trabajador porque, y como el Señor puso mi nombre, diligente labrador, eso es lo que significa, es lo que significa Jorge Hernando. Entonces, recuerdo que yo creo que unos 5 o 6 años, en el pueblo se hacían viajes de un lugar a otro, como del pueblo a una vereda, de un pueblo a otro pueblo, a otra. Cercanos a media hora, 45 minutos, una hora, pero en ese tiempo eran los jeeps allí. Y yo recuerdo, bueno, también había busetas, y yo recuerdo que en el parque principal yo gritaba, dependiendo para donde fuera. Por ejemplo, Barbosa, Barbosa. Exacto, cuando era Puente Nacional, Barbosa, Barbosa, el otro era la capilla, y le gritaba, y cuando terminaba el carro se llenaba, le tiraban una moneda. En ese entonces, no me acuerdo la verdad, pero uno era feliz con esa moneda. Pero algo curioso fue que, bueno, me conocían, en el pueblo se conocen todos, nos conocemos todos. Y un señor me dijo, no, acompáñeme, Jorge. Y entonces yo tenía siempre como 7 años, y yo me subí, pero uno se iba colgado en esos jeeps atrás, de pie, colgado. Y cuando íbamos subiendo para un lugar que llama la capilla, yo de reojo por el lado, porque iba mirando al frente, vi a mi papá, que iba caminando con los compañeros. Ay, Jesús de Nazaret, cuando yo vi a mi papá, yo me pegué un susto, y dije, mi papá me había colgado aquí, me pega de inmediato. Y yo recuerdo que alguien me enseñó, que me decía, que no me vea, repita, y yo me puse que repita, que no me vea. Total es que pasamos, subimos, bajamos, y yo me fui para la casa. Pues mi papá nunca me vio, se murió y nunca supo que yo iba detrás. Eso. O sea, que tú hacías eso, pero a escondidas. Sí, claro, yo lo hacía a escondidas para ganar plata, porque pues no era que tampoco necesitara, porque mi mamá... A ver, es que era algo curioso, porque es que mi mamá tenía los medios, tenía el restaurante, tenía todo, mi papá trabajaba, pero, o sea, no era de que me dieran juguetes. O sea, en diciembre me daban un carrito chiquitico, y yo me portaba bien, y el vecino que se portaba mal le regalaron unos camiones y decía que el niño Dios, que claro, entonces uno, pero así a confrontarte con una cantidad claro, de cosas, se confronta con una cantidad de cosas que uno dice, pero si yo me porto bien, bueno, pues de hecho que tampoco era que me portara, era más juicioso, porque me gustaba mucho el fútbol. Sí, y poco hacía tareas, pero desjuiciado un poquito. Sí, desjuiciado, pero no. De todas maneras, dentro de lo normal, porque mi mamá era muy firme en esas cosas, así. ¿Y tú? ¿Cómo te fue a ti en tu infancia? Yo creo que fue el polo opuesto. De lo que yo recuerdo de mi infancia, de lo que me cuenta mi madre también, porque no todo lo recuerdo, pero hay algunas cosas que recuerdo es, bueno, como con mi hermana crecí casi como
seguidas, nos llevamos apenas año y medio, 2 años, mi hermana menor, entonces yo siempre recuerdo cómo nos vestían. Yo crecí en Bogotá, igual en esa época la casa tenía un solar, se estaba construyendo apenas, entonces tenía un solar grande, me acuerdo tanto de una mata de curúa, que mi abuela, crecí con mi abuela y con mi mami. Mi padre era un padre ausente, como también lo saben, pues como él era casado y no, él iba y nos visitaba de vez en cuando. Entonces, prácticamente fue con mi abuela, mi madre, mis hermanas. Mi hermana ya me llevaba más de 5 años, la mayor, entonces ella ya como que iba al colegio, a la escuela. En cambio, yo recuerdo que me quedaba con mi hermana jugando. Pasé una infancia muy bonita, normal, creo yo. No tengo unos recuerdos feos, unos recuerdos muy bonitos con mi mami, con mi abuela. Recuerdo mucho la estufa a carbón allá en la ciudad de Bogotá, en la casa donde el Señor nos permitió crecer, donde, bueno, allí se compró una casa. Mi papá y mi mamá, pues, sobre todo mi mamá allí trabajando, construyendo, pero teníamos una estufa a carbón. Y eso, nunca olvidaré ese calor de esa estufa. Sí, era muy bonito. Aunque estábamos en Bogotá, pero se hacían esas arepas deliciosas. Mi abuela hacía unas arepas que en mi memoria quedaron grabadas. Ese era el desayuno perfecto para mí, esa arepita recién hecha de mi abuela de maíz molido. Recuerdo ayudándole a moler el maíz, el cafecito, el tinto en la mañana con la arepita. Eso nunca lo olvidaré en mi infancia. La mata de curúa, el patio donde jugábamos con mi hermana, porque realmente nosotros no fuimos de calle, mi mamá nunca nos dejó salir a la calle a jugar con amigos de afuera, no, fuimos de la casa, jugábamos en la casa, con las cobijas, con lo que tuviéramos, porque tampoco tuvimos muchos juguetes, la verdad. Pero hacíamos e inventábamos nuestros juegos como dos niñas normales, algo muy especial con mi hermana menor. Hacíamos nuestras casitas con los palitos de escoba, con lo que encontráramos. Recuerdo mucho eso, las muñecas de esa época, con su pelo, peinándolas, todo esto. Bueno, a veces teníamos una muñeca al año nada más, pero era el juguete del año, sí, realmente nuestro vestido del año, nuestra ropita, en las idas a la escuela, que también me iba a pie con mi hermana o a veces sola. No, yo estudiaba en la mañana, yo estudiaba en la tarde y mi hermana estudiaba en la mañana, entonces generalmente yo me iba solita para la escuela. Recuerdo esas caminadas hasta la escuela que eran bastante cuadras, pero nos íbamos tranquilamente porque el sector era muy sano en esa época todavía, con algunas compañeras, y llegábamos a la escuela, recreo, lo normal. No creo que haya tenido algo así de pronto que me haya marcado. De pronto en mi infancia algo que me marcó fue una vez que precisamente mi padre, que pues obviamente tenía otro hogar, obviamente nos tenía escondidas, una vez en el carro que él tenía fue a venderlo. Creo que eso fue en Palo Quemado, que se vendían los carros, y eso era un sábado, mi papá solamente los visitaba los sábados. Y recuerdo que fui con mi mamá a acompañar y a mi papá a vender ese carro en esa plaza grandísima. Y eso sí me quedó marcado, fue un punto como de rechazo que sentí de mi padre, que no lo entendía en mi tan corta edad. Yo creo que tenía como unos 7 años. Y recuerdo, amor, que mi papá estaba sentado en el carro y ahí pasaba toda la gente pues a mirar los carros, ya se les ofrecían, era toda la mañana. Y mi mamá se había ido a comprar algo y yo me quedé con mi papá. Y como yo soy la que más me parezco a mi papá, creo que llegó un familiar de mi papá, no sé si, creo que fue un yerno, porque los hijos de mi papá ya estaban más grandes. No me acuerdo quién era, la verdad no recuerdo. Pero al pasar, él me escondió. O sea, él me dijo, escóndase, y me tapó, y él era grande, robusto, entonces yo era una niña, me tapó, y yo me sentí como rechazada, como ¿por qué mi papá me esconde? Creo que eso marcó, sin darme cuenta, a mi corazón, de tal manera que fue algo que después pude confesárselo al Señor, pude aún perdonar a mi papá, porque déjame decirte que el enemigo siempre quiere hacernos daño. Otra anécdota importante que no la recuerdo, pero mi mamá me la contó, y es que yo fui una niña muy juiciosa, amor. Por el contrario a ti, que eras como intrépido y todo eso, no, yo era juiciosísima. Yo no le daba que hacer a mi mamá para nada. Tanto que donde mi mamá me decía que donde ella me dejaba ahí, me quedaba quietica, yo no molestaba para nada. Entonces, cuando estaba muy pequeña. Entonces era como muy,
no era muy activa, o sea, era muy quieta, muy calmada, demasiado. Tanto que mi mamá una vez que me llevó al médico me dice que el médico me examinó y todo eso, y ella le preocupada por mi forma de ser tan calmada, tan extremadamente calmada, calladita, que le preguntó al médico porque yo era así como te dije. El médico me revisó, me cuenta mi mamá y me dice, ella tiene un retraso. Imagínate. Y mi mamá dice, ¿qué? Un retraso, ella va a tener un retraso como mental. Imagínense ese diagnóstico del médico, de mi infancia, como a los 3 años. Y entonces mi mamá se enojó y le dijo, retraso, mi hija no tiene ningún retraso, y nunca más dice que volvió por ahí de ese médico. Claro. Pues gloria a Dios que el retraso fue que fui una de las mejores estudiantes de la escuela, los primeros puestos. Y imagínate donde uno le crea a un diagnóstico de un médico por simplemente un comportamiento que era de pronto muy introvertida. Yo fui muy introvertida niña, muy calladita. Pero eso es una de las anécdotas que tengo. ¿Y tú fuiste una Ajá. Así es, amor. Bueno, yo creo que en general tuvimos bonitas infancias. Y bueno, contando esta historia de nosotros, nos encontramos que hay cosas que marcaron nuestra vida. En este caso, a ti te marcó de pronto esos momentos de tener que huir, de tener que correr, salir corriendo. Pero fue para bien. Para bien, sí, fue para bien porque... Recuerdo ahora, amor, y cuéntales a todos, porque esa siempre a veces la cuentas, es la primera vez que te encontraste con un valor que te enseñó tu mamá. Y tú lo has contado, y yo quisiera que lo supieran cuando tú eras niño, que fuiste a un mercadillo. Un mercadillo, sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, un mercadillo, pues, como los que hoy en día vemos aquí en Valencia. Ese eran los lunes también. Los lunes en el Puente Nacional. Sí, bueno, como dice, yo era muy intrépido, yo era muy inquieto. Yo siempre que de hecho, siempre me gusta como estar haciendo algo, como que tengo que estarme moviendo. Entonces, me gustaron unas pistolitas de fulminantes. Esos eran unos juguetes. Vuelvo a decir, mi mamá, aunque tenía con qué, ella no me compraba juguetes, nada. Recuerdo, hago un paréntesis porque recuerdo que estaba como en tercero de primaria, iba perdiendo a mitad de año, iba perdiendo el año. Tenía como 4 materias perdidas. Entonces mi mamá me dijo, le compro una bicicleta si gana el año. ¡Ja! Eso fue de una que yo me puse pilas. Y sí, le recuperé y yo pasé el año. Pero nunca me compré la bicicleta. Porque ella me dijo que pronto, que ella no quería perderme, que no sé qué. Entonces, como mi mamá no era de comprarle unos juguetes de nada de esas cosas en ese tiempo. Entonces yo fui y vi esas pistolas y... ¿Te pareció fácil qué? Me pareció fácil cogérmelas, robármelas, porque esa es la palabra. Y le hice la cacería como más de 1 hora con la señora ahí. Pues en ese tiempo yo creo que no había tanta maldad. Pero estaba ahí. Estaba ahí, sí, estaba en el corazón. Ese son los cosas que ahora vamos a hablar también. La maldad está en el corazón del hombre. Sí, viene uno con esa maldad, ese pecado original. Entonces, ella me dio la oportunidad y yo las cogí y las guardé y ella no se dio cuenta. Y yo me fui para la casa y fui a ayudar a mi mamá. Y esa tarde, cuando ya acababa el mercado, pues, el restaurante y todo, terminaba ahí tipo 3, 4 de la tarde, pues yo me puse a jugar con el vecinito y conseguí para los fulminantes y con mi hermano también. Claro, ella se dio cuenta, pero ella no se dio cuenta por allá. Yo no sé la verdad. Total es que nos acostamos a dormir ese lunes y al martes a las 5 de la mañana mi mamá me jaló del pie de la cama. Me jaló así el pie de la cama y me bajó. O sea, no me bajó por el lado, sino me bajó por los pies. Y me dice, ¿dónde están las pistolas? Y yo le dije, ¿cuáles pistolas? Y me dijo, no se haga el bobo, las pistolas. Y yo le dije, yo no sé de qué pistolas me habla. Y lo tremendo, uno tan pequeño y ya está el pecado. Claro, y las pistolas las tenía bajo la almohada, dormían conmigo. Por si cualquier cosa. Y entonces mi mamá, claro, de una vez me iba a castigar y me dijo, deme las pistolas y no le doy más duro. Y claro, yo fui y saqué las pistolas debajo de la almohada y me cogió y me llevó afuera, a la ducha. En ese tiempo le llamaba regadera, que era ese el tubo, la regadera, y me pegó y me pegó. Me castigó allí. Me dio durísimo
Y me dijo, nunca le he enseñado a usted que se robe nada. Usted no necesita robar, usted no es ladrón. Si quiere, trabaje, que no sé qué. Bueno, eso, pues eso una lección. Me marcó. Total, dejamos así. Y al lunes me dijo, y nos vamos donde la señora y le devuelve las pistolas. Y yo le dije, no mamá, ya me da pena. Dijo, no, vamos y le devuelve las. Y me tocó ir allá, decirle a la señora, mire, estas pistolas yo las cogí hace 8 días, se las robé. Y me dijo, yo ni me he dado cuenta, yo casi le digo a mi mamá, y si yo le agradezco al Señor que mi suegra hubiera hecho eso, porque... Sí, no, hoy en día, pues no, y después yo le agradecí a mi mamá, claro, porque mi mamá, una de las cosas que mi mamá le decía a mis hermanos y por ende a mí, decía, la plata está hecha, hay es que trabajarla. Pero la plata está hecha, hay que trabajarla. Entonces, eso lo marca uno para bien en el nombre de Jesús. Y mire, mi mamá sin un conocimiento, entre comillas, de las cosas de Dios, pero ella estaba en los valores. Sí. Tiene intrínseco, y sabemos que por la palabra está, ¿no? El hombre es el conocedor del bien y del mal por la conciencia. Se empieza a despertar la conciencia allí. Hablamos de una etapa de la inocencia, que es cuando están los primeros 3 años que el niño realmente está explorando todo esto, aunque está ahí la rebeldía también. Ajá, está todo sí. La verdad que desde que nacemos está el pecado original, sin embargo en esa etapa de inocencia no se ha despertado la conciencia, pero ya en por ejemplo en esta anécdota que tú cuentas, tu conciencia ya tenía que estar entendiendo que lo que hiciste ya no estaba bien, y eso fue algo muy especial que tu mamá te corrigiera. A mí me pasaba que mis castigos eran más que todo con mi hermana, porque nos portábamos mal, hacíamos pilaturas, pues lo que es normal, ¿no? Dentro de lo normal, echarle la culpa a una a la otra, y terminábamos las dos siendo castigadas. Que nos castigaban era con correa, eso sí le teníamos a la correa de mi mamá, porque eso sí cogía la correa y como fuera, y a veces llegaba cansada del trabajo, ella no medía ni siquiera consecuencia, no. Si había quejas por parte de mi abuela, ahí estaba el castigo para las dos muchas veces, y quien recibió mayor castigo creo que fue mi hermana mayor, porque ella le pegaban más fuerte, entonces nosotras como que aprendíamos un poquito a mesurar un poquito las travesuras o las mentiras, porque la mentira empieza a verse desde la niñez, y es por esto, amor, tan importante que aún desde niños es importante que nos acerquemos al Señor Jesucristo. Yo te cuento que yo alcancé a tener parte de mi infancia en la vida cristiana. Mi mamá se convirtió cuando nosotros éramos niñas aún, mi hermana menor y yo. Mi hermana mayor ya era adolescente. Pero mi mamá, al convertirse, empezó a llevarnos a la iglesia. Y yo me acuerdo que a los 7, 8 años empecé a ir a la escuela bíblica. Iba porque mi mamá me llevaba, más no porque entendiera. Me gustaba porque obviamente la escuela bíblica, niños, enseñanzas, pues fue algo bonito. Y qué bueno, como dice la palabra del Señor, que desde niños nosotros entendamos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, ¿verdad? Y que tengamos unos padres que puedan corregirnos, aunque no era cristiana, tu mamá te corrigió conforme a la palabra de Dios. Sí, claro, no, y lo hizo. Y yo creo que es una de las cosas que hoy en día no se puede perder. Los padres tienen que también aprender a corregir a los hijos. Bueno, sería bueno que de pronto allí cuando escuches tú que nos estás escuchando, de pronto nos dieras un mensaje allí, ¿cómo te castigaron a ti? ¿Cómo te castigaron? ¿Con qué te castigaban? A mí me castigaban con correa, hay gente que le castigaban con otras cosas, a mí fue con correa, bajo la ducha una vez, pero se fue ese y para siempre. Bueno, ahora entendiendo que nuestros padres no conocían de la palabra. Exacto, no conocían. Bueno, cuando estaba muy pequeño, mi madre pues también apenas ella empezó a conocer mira de Dios. Eso es bien importante, esto, y aprovechando de que el Señor, si algo que quiere, es como le dice al Señor Jesús, que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en inteligencia, en gracia, en estatura. Entonces, es importante que los padres también, yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella, aunque no tenía un conocimiento claro de Dios, pero sí unos valores, y yo creo que eso no se pueden perder, esos valores. No nos quedamos sin castigo. No nos quedamos sin castigo, y que la palabra es clara. Al niño, si se le enseña de pequeño, si se le corrige, a veces habrá que darle vara, se le instruye, pero hay que saberlo hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que ellos hicieron, pero todo fue una bendición grande, y todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Así es, amor. Y para concluir, yo creo que lo más importante, tú que escuchaste esas anécdotas tanto de mi esposo como mía, es saber que la etapa de la infancia es algo muy especial para el Señor Jesucristo.
para Dios. Y yo creo que la palabra del Señor lo resume en el Salmo 8, versículo 2, que dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Señor Jesús pronunció este versículo cuando fue entrando a la entrada del triunfal en Jerusalén, cuando los muchachos aclamaban y alababan al Señor. El corazón del niño es un corazón sano, un corazón limpio, un corazón dispuesto, que obviamente hay que guiarle y enseñarle, como vimos en estas anécdotas. Y bueno, y si hay recuerdos tristes y fuertes, pues es para también llevarlos a la presencia del Señor y pedir perdón. Amén, así es, poder llevar a esos niños a que pidan perdón, y ustedes como padres también ayudarles en ese proceso para que haya un cambio, una transformación. Y mire que los padres podemos hacer muchas cosas con los hijos, enseñándoles los valores, muchas cosas. Allí vemos mi madre, que una mujer que de pronto no conocía al Señor, pero tenía unos valores. Así es. Yo creo que vamos a terminar con esta palabra. Aquí en Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Creo entonces, que con esta había una palabra, indignación de parte del Señor, y yo creo que una indignación de parte del Señor, porque a los niños no se les está enseñando, no se les está permitiendo tener una infancia conforme el modelo que se dejó. Una infancia donde hay inocencia, hay juego, hay diversión, hay momentos que quemar de cada etapa, de aprender también, de ser instruidos, y creo que debemos rescatar esa etapa. Hoy por hoy se está olvidando mucho de ese tiempo de esparcimiento, de juego al aire libre. ¿Por qué? Porque todo está reemplazándose por los aparatos y las redes sociales y los celulares. Así que es bueno rescatar nuestra infancia, de nuestra infancia todo eso, y si no tuviste esa infancia, pues es una oportunidad para decir: Señor, estuve indignado con tus padres, abuelos que te hayan criado, pero también es una oportunidad de que rescatemos esa bendición. Vamos a orar. Van a hacer el nombre de Jesús de Nazaret. Listo, vamos a terminar entonces. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú creciste en gracia, en sabiduría y en estatura, Señor, Padre amado, para con Dios y para con los hombres. Es el deseo tuyo de cada niño, de cada pequeñito, que crezca de la misma manera. Muchos de nosotros no crecimos totalmente como fue tu voluntad, otros tal vez sí, Señor, pero con todo, Padre amado, Señor, tú has venido a rescatarnos, Señor, y a entender, Señor, que esas etapas son de bendición. Te pedimos por cada persona que está allí, Señor, que tuvo recuerdos de infancia, Señor, que le marcaron, Señor, que puedan, Señor, perdonar a sus padres, a sus progenitores, a sus tíos, a sus familiares que los criaron, o tal vez, Padre amado, Señor, tuvieron una excelente infancia, Señor. Gracias por esa etapa, Señor, y ayúdanos a ser instrumentos para que llevemos a nuestros niños y a nuestros hijos a ti, Señor, porque a ti te agrada, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Nos veremos en un próximo video. Recuerden, Centro Misionero Bethesda Valencia, calle del Huerto de Beirán, número 4. Dios los bendiga.